Estamos de regreso en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, y en este día de hoy tenemos el privilegio de comenzar la semana fuerte, de tener un invitado que tiene primero varias características que para nosotros siempre son importantes. Es un hermano, es un aliado de este equipo y un miembro más de la Z101. Don Bienvenido Rodríguez siempre nos hace la separación de que Eddie Olivares es de aquí, y eso durante muchos años así lo ha sentido la gente. Ahora tenemos un elemento agregado importante. Eddie Olivares ha sido designado por el presidente de la República como ministro de Trabajo y ya ha tomado posesión de las atribuciones que le corresponden. Y justo en un momento, encima de esto, en un momento dado donde el debate estaba bastante adelantado con respecto a la decisión sobre el aumento salarial del sector de los trabajadores no sectorizados, más bien, y todo lo que viene en lo adelante, todo lo que por cascada pues viene de esa decisión, así como también muchos otros debates que hay en la palestra, muchas discusiones, muchos puntos que todavía pues para mucha gente son importantes. Es importantísimo que se aclare. Así que qué mejor manera en este lunes 3 de marzo de arrancar que dándole la bienvenida a nuestro buen amigo, el ministro de Trabajo del país, Eddie Olivares. Doctor. Muchísimas gracias. Contento de estar aquí en este horario de las 8. Señor. Para empezar la semana. Muchísimo gusto y el cariño de siempre. Realmente se trata de una relación de fraternidad y hermandad, y yo siempre valoro ese vínculo de nosotros, así que para mí un gratísimo placer. Eddie, siempre bienvenido al Gobierno de la Mañana. Tú eres parte de la familia. Llegaste al Ministerio de Trabajo con dos temas que estaban sobre el tapete: el tema del aumento salarial. José Luis se refería, ya eso se pactó y lo anunció el presidente. Y el otro tema es el del Código de Trabajo, ¿verdad? Que ha habido una amplia discusión sobre eso. Nos gustaría saber, ya tú a cargo del Ministerio de Trabajo, cuál es a este momento la situación con respecto a ese tema, porque parece que sigue el inconveniente por el tema de la cesantía laboral. Sí. La cesantía. La cesantía, sí. Sí. Bueno, la reforma del Código de Trabajo es una tarea pendiente, pero que requiere de una aprobación en el menor tiempo posible, porque el código se va volviendo anacrónico en su esencia. Lleva 33 años sin que se haya producido una reforma importante. Y el mundo ha cambiado. Desde el año 92 hacia acá, tenemos otro mundo. Es un tiempo absolutamente distinto, y en el ámbito laboral se refleja eso con mucho más trascendencia. El trabajador de hoy, o el trabajo de hoy, es distinto en función de que la tradición del trabajo presencial ya ha cambiado. Una gran parte de la labor humana en el trabajo se desarrolla ya a través de la distancia, porque tenemos hoy un mecanismo que antes no había evolucionado hacia una automatización que permitiera con efectividad el trabajo a distancia. En el periodismo, por ejemplo, siempre existió la posibilidad de que alguien reportara desde el aeropuerto por teléfono, y entonces en la redacción se tomaba la nota y se publicaba, para poner un ejemplo.
esa era una especie de radiotrabajo. Entonces, uno salía al interior, llamaba a la redacción, daba los datos y un compañero redactaba la nota. Exacto, pero ahora usted perfectamente... Se aparecía un teléfono, por supuesto, porque eran unos tiempos difíciles. Sí, entonces te decía, la unidad móvil de radio. Entonces, pudiera decirse que realmente el antepasado del teletrabajo fue el telégrafo. De hecho, el prefijo tele es lejos, lo que significa es tele, lejos, grafo, escribir. Entonces la idea, el primer trabajo de un señor en San Cristóbal fue ser telegrafista. Sí, la telegrafía. Entonces la idea del teletrabajo pudiera haber comenzado sin duda por ahí. Sí, bueno, era la forma de comunicación, de comunicar. La más avanzada de la época. Yo trabajé siendo muy jovencito, entré a los 16 años a telecomunicaciones y trabajé como operador y el trabajo de comunicaciones se hacía de esa manera, a través de los teletipos. Bueno, el periodismo fue primero que el teletipo y en ese momento usted podía trabajarlo así. Pero ahora no solamente se trata de temas específicos como el periodismo, sino que cualquier trabajo importante usted lo puede desarrollar desde cualquier lugar donde usted se encuentra y a usted se le considera un trabajador y el mundo camina hacia un teletrabajo que será amplísimo. Bueno, en el Código de Trabajo hay que incorporarlo y de hecho en el proyecto de reforma está incorporado esta nueva forma de trabajar. Ya a partir de ahí la legislación quedará ya en condiciones y quizá variar en algunas cosas que vengan en el futuro, pero ya tiene el marco para el teletrabajo, la nueva forma de trabajar. A eso también se le suma, y que es muy importante para los empresarios. Para los empresarios la aprobación del código por un solo tema debería ser suficiente, y es el hecho de que hay un procedimiento que genera una profunda incertidumbre en las empresas, que alguien obtiene una sentencia, el abogado decide ejecutarla casi siempre un viernes en hora de la tarde, cuando ya no hay posibilidad de que se busque una solución, una conciliación, y entonces ejecuta la sentencia y puede desmantelar una empresa con una sentencia de 100,000 pesos y terminar desmantelando una empresa quizá familiar que ha costado muchísimos años de sacrificio. Entonces, esa era para mí una aberración del Código de Trabajo, y yo que en su momento, en la primera etapa de mi ejercicio, ejercí el derecho laboral, y de repente tú estabas ya retirado y te venía una llamada del cliente y tú tenías que salir para buscar la forma de frenar la ejecución de un embargo. Ya eso no va a ocurrir. Se crean los mecanismos para que el procedimiento sea un procedimiento más integral, y eso solo para los empresarios debe ser importantísimo. Doctor, nosotros vimos, ¿verdad? El presidente anunció el monto de cuánto debía ser el aumento antes de conocerse los debates dentro del comité de salario. También allá fue el que dio el anuncio de lo que se había llegado. De alguna manera, pues le evitó bastante trabajo. Vimos a Celso Juan Marrancini reaccionar diciendo que ellos habían aceptado ese aumento por encima de las posibilidades del sector y sin un estudio que avalara que ese monto era el monto correcto. Y en ese mismo momento él dijo que esperaba que en la próxima discusión del comité de salario hubiera un procedimiento más claro, más expedito, que
permitieran las discusiones más objetivas y que era necesario la revisión de la cesantía por las cargas laborales tan altas y como era una retranca para abordar el salario. Pareció que se había hecho un acuerdo no anunciado de un quid pro quo, o sea, yo te acepto este aumento y tú me aceptas la revisión de la cesantía. No tiene nada que ver, usted ratifica que el gobierno sigue estando firme en su posición de que la cesantía es un derecho adquirido que no va a ser tocado. Sí, bueno, es importantísimo esa pregunta y su formulación. En realidad nunca se discutió ese tema. Nosotros nos concentramos exclusivamente en el aumento. El argumento de que el aumento era muy superior a lo que justificaba el nivel de inflación acumulada, que era de un 6.5 desde el último aumento de salario 2 años antes, y de un 3.5 durante este año. Ese era el argumento fundamental de los empresarios. El argumento nuestro era que sí había una justificación del aumento en razón de la deuda acumulada durante años en relación con el poder adquisitivo del salario mínimo. Esa fue la parte esencial. Nunca se tocó el tema de este tema y ellos de la cesantía. Y tengo que reconocer que ellos fueron bastante respetuosos en ese sentido. El tema de la cesantía es parte de la discusión sobre la reforma del Código de Trabajo. Pienso que el hecho de que el proceso se haya concluido en apenas 3 semanas también cambia lo que había sido la tradición de los aumentos salariales, que se tomaban 6, 7 meses y a veces más. En ese sentido, es importante la optimización del tiempo. Y bueno, se iba a decidir, se decidió en 3 semanas. Esa parte también fue un tema. Pero la forma como lo abordamos, tan pronto asumimos el cargo, al día siguiente estábamos abordando el tema, haciendo las convocatorias y las hacíamos en tiempos breves. Y ojalá que a partir de ahora ya esa sea la nueva forma de que un aumento salarial usted lo discuta en un mes y se resuelva en un mes lo que vaya a resolver. Ahora nosotros pretendemos en la reforma del Código de Trabajo también tener un código oportuno. Yo no le veo razón para pasar 1 año, 2 años discutiendo un tema de un código, y mucho menos por un artículo, cuando lo que importa no es el texto de un artículo. La esencia hay cosas que son más importantes. En ese sentido, yo tengo unas relaciones excelentes con los legisladores de origen, no con los PRMistas solo, con todos. Y vamos a dedicarle un tiempo al Congreso Nacional para que tengamos un código de trabajo pronto. Hicimos una reunión recibimos la visita la primera semana del presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, y manifestó ahí su decisión de impulsar la aprobación en poco tiempo del código que está en el Senado. Igual hicimos una reunión con los bloques de diputados de los 3 partidos que tienen la misma disposición. Ahora vamos a hacer una reunión con los bloques de senadores, con
el presidente de la comisión de senadores y con la comisión completa, con Cholitín. Igual Alfredo Pacheco, ya conversamos sobre el tema y tenemos también una reunión para que se apruebe temprano en la legislatura el código. Y a partir de ahí, luego entonces nos vamos a concentrar en la reforma de la ley del sistema de seguridad social, que debió reformarse 10 años después, como máximo, después de su puesta en vigencia, y que sin embargo ya va para 23 años, creo. De modo que esa es una ley que también tenemos que reformar para que esté en sintonía con lo que se necesita, para que sea una ley que realmente beneficie a los trabajadores, y que sea equitativa, para que haya equidad en esa ley. De modo que el propósito de nosotros es procurar eso, procurar equidad, y que el pueblo no se sienta solo, sino que entienda que se debe asumir la responsabilidad de que sea un sistema que funcione de manera equitativa. Doctor Eddie Olivares, ministro de Trabajo, reiterarle nuestras felicitaciones. 41 meses es lo que le queda en ese puesto. A veces uno piensa que el tiempo no sobra tiempo. Puede ser, puede ser menos también. No, 41 meses. Yo le pongo los 41 y ojalá yo que usted dure ahí 20 años multiplicado por 4. No, pero la meta... yo estoy claro. Los puestos públicos, excepto lo de elección popular, y a veces eso también, son muy temporales. Sí, pero el problema es que usted no lo puede ver como muy temporal, sino que tiene que trazarse la meta en el tiempo que se le asignó. Sí. Usted le queda 41 meses. ¿Qué encontró en el ministerio y qué piensa dejar de aquí a 41 meses de aporte al fortalecimiento de la institución que dirige y ese vínculo entre patronos, trabajadores y gobierno en ese trípode que ha representado esa paz social del año 1991 a la fecha? Sí, bueno, Luis Miguel de Camps, que es un amigo muy querido, de origen, don Rosendo, que lo conoce muy bien por su relación con su padre, y yo también la relación que tuve con Atuey de Camps, de amistad, de fraternidad siempre. Tuve esa honra porque yo desde muy muchacho, él me tuvo un afecto especial. Entonces, pero Luis Miguel hizo un gran trabajo. La verdad es que el ministerio, durante su gestión de 4 años y meses, funcionó de una manera muy, muy adecuada en ese sentido. Nosotros, por supuesto, que vamos a hacer algunos cambios. Probablemente sea un ministerio de trabajo de un perfil más alto. Sus cosas estarán compartidas con la opinión pública a través de los medios de comunicación de una manera más frecuente, más abierta que antes. No solo sino de gestiones anteriores, cada uno con su estilo, por supuesto. Y el propósito de que el ministerio tenga un rol mucho más activo en temas de su competencia, como es el caso precisamente de la seguridad social, pero el propósito fundamental es darle una continuidad a
al trabajo que se ha venido haciendo y entonces incorporar cosas. Ese es el propósito. Por ejemplo, una meta debe ser mejorar los indicadores en lo relativo a la informalidad. La informalidad es un tema de este tiempo. Debemos trabajar fuerte para llevarla al 50. Yo diría que un poquito por debajo del 50. Y otro tema muy importante es el empleo de calidad. Esos son dos propósitos fundamentales, empleos dignos, que están relacionados uno con otro, la informalidad con el empleo de calidad. Ese es el propósito. Como decíamos anteriormente, la aprobación del Código de Trabajo y de la reforma del sistema de seguridad social. Esos son los elementos fundamentales. Luego de aprobados, entonces trabajar para la implementación, darle concreción, tanto en el tema relativo al teletrabajo, temas sobre la juventud y su acceso al mercado laboral. Ministro, el tema relativo a la mujer y también la mujer y el acceso y la diferencia en lo que tiene que ver con niveles salariales y todo esto son temas muy importantes para nosotros. Ministro, usted habla de informalidad, pero hay muchas empresas que están dentro de la formalidad, pero sin embargo tienen una empleomanía completamente informal y no cumplen ni siquiera con los rangos de salarios mínimos que establece el Ministerio de Trabajo. Estoy hablando de muchos negocios, sobre todo negocios con inversiones extranjeras, negocios chinos que ahora no solamente quizás porque no encuentran esa empleomanía barata en los dominicanos, está empleando muchos haitianos. ¿Qué va a hacer el Ministerio con esas empresas que incluso están en el régimen formal, pero su empleomanía es informal, incluso es extranjera indocumentada? Bueno, en gran medida. Yo sostuve una reunión de trabajo con el director de Migración en cuanto a ese tema y lo estamos ya abordando en el marco bajo el criterio de la importancia que tiene para el país. Vamos a hacer, para mí, a propósito, es de muchísima importancia el rol de las MIPYMES. Vamos a trabajar con las MIPYMES a tiempo completo. Y ese va a ser un elemento importante. Nosotros tenemos que fortalecer la MIPYMES y protegerla también, porque se trata de que ellos son los que facilitan los espacios para el empleo, pero procurar también que sean la formalización junto a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, nosotros tenemos que avanzar. También hay un trabajo muy importante que hace fundamentalmente Infotep, que es la preparación de los dominicanos para el trabajo. Hay también los mismos salarios. La gente no se motiva a trabajar por 15,000 pesos. Entonces, en un escenario como ese, sin lugar a dudas, es un fomento a la informalidad, pero en cuanto a la pregunta suya, a que los dominicanos no hagan un trabajo que entonces asumen los extranjeros, porque es un trabajo, cuando es un trabajo mal pagado, uh-huh, o muy mal pagado, no hay mucha oferta, pero no hay demanda.
Entonces, si hay un salario adecuado, un salario digno, entonces, y las condiciones son también condiciones dignas, entonces el dominicano se motiva y trabaja. Pero ahí tenemos un tema que hay que tratar con toda la seriedad que eso merece. No es un tema de discurso, ese no es un tema de discurso, ese es un tema para asumirlo con responsabilidad, no con discurso, sino que hay que hacerlo para que busquemos una solución, porque es muy fácil teorizar por ahí y decir, mira, 80-20, bueno, pregúntale a muchos de los empresarios sobre el 80-20 y la posibilidad de que la empresa se mantenga funcionando. Entonces, esos son temas, hay que hacer cumplir la ley, para que estemos claros, hay que aplicarla. Yo no creo en leyes muertas. Yo creo que la ley muerta debe ser derogada. Entonces, si algo no funciona, usted tiene que sincerizarse y derogarla. Yo creo que hay que cumplir la ley. Un Estado de Derecho manda la ley. Y yo creo en eso. Si la ley lo establece, yo lo cumplo. Por eso yo, toda mi vida, y así fue en el ejercicio, y en la fiscalía y en toda parte, sentencia con autoridad de cosas juzgadas, sentencia que yo ejecutaba, sin importar consecuencias. Entonces, yo creo que tenemos que tener un gobierno de las leyes. Hay que cumplir las leyes, pero el mismo Congreso, la sociedad, tiene que sincerarse siempre. Y lo que haya que derogar o modificar, hay que modificarlo y colocarlo en la realidad, pero no usted tener una ley que usted sabe que es una ley muerta. Las leyes muertas son el instrumento inerte de la legislación, de modo que el propósito es ese. Don Eddie, a propósito de discurso, viene mi pregunta, pero quiero primero reconocer que la designación suya ha sido recibida con mucha alegría en el PRM. Es un hombre que estaba en la banca ahí a la espera, un vicepresidente, primer vicepresidente ejecutivo del PRM, y eso llama y da una señal de que el gobierno buscaría en lo adelante una mayor relación y fortaleza partido-gobierno que se necesita realmente para gobernar con gente de base y de Estado como es usted. En el discurso del presidente, bueno, del pasado jueves, pintó el país que vive, la economía favorable, estable, ejemplo de América Latina, el empleo formal creciendo, más de 5.050.000 empleos, pero desde el jueves han estado reaccionando los líderes de la oposición. Ayer remacharon el expresidente Leonel Fernández, su amigo, dice que es un gobierno que trabaja para las élites, y Danilo Medina habla de que la gente está desamparada, que vivía mejor en su gobierno. ¿Cómo usted analiza estos ataques de dos expresidentes que pintan un país desvencijado? Bueno, un panorama desesperanzador. Ese es el papel de la oposición, lo que ellos están haciendo. Y siempre es conveniente tener una oposición activa, proactiva, una oposición que señale las cosas que consideren que deben mejorarse, las que deben cambiarse totalmente, y ese es el papel de la oposición. Y una democracia tiene un partido gobernante y tiene partidos de oposición. La oposición irracional nunca aporta, pero cuando es una oposición que fundamenta sus críticas y que hace propuestas también, porque no es sencillamente usted pararse en una tribuna y criticar por criticar. Yo veía a Leonel Fernández, mi querido amigo el presidente Fernández, hablar de una rendición de cuentos.
Sí. Entonces, la verdad es que nunca el presidente Abinader podría alcanzar la categoría de novelista de la rendición de cuentas que tiene el presidente Fernández. Yo creo que el presidente Fernández ha sido la figura más, el presidente que mejor ha manejado la ciencia ficción de la presentación de la rendición de cuentas. Entonces, la verdad es que la rendición de cuentas del presidente Abinader han sido siempre fundamentadas, o mejor fundamentadas en temas reales, y esta fue una rendición de cuentas en la que fíjense que el presidente no se fue hacia el futuro, sino que sencillamente se limitó a presentar los resultados del último año. De modo que para mí, que he estudiado el tema de la rendición de cuentas y su aplicación dentro del marco del sentido que tiene, para mí esta ha sido una de las rendiciones de cuentas más que cumplen más con el objetivo de una rendición de cuentas. Doctor Olivares, hace un ratito mencionó el compañero Felipe Romero en su pregunta, hizo mención cuando introdució su pregunta al esquema que en el año 91-92 el país dejó dibujado para la discusión salarial. Y yo creo que para la época y para lo que en ese momento ocurría y la sociedad que era lo adecuado, era lo correcto, la comisión tripartita, la representación de los distintos sectores que tradicionalmente formaban parte de la economía, de una economía de ese entonces, una economía que estaba de alguna manera dibujada de dos formas. Una economía formal de empresas muy grandes, de factorías y de empresas que tenían y que han tenido históricamente nóminas bastante amplias, y un tejido luego muy informal de empresas más pequeñas, familiares que había en ese entonces, y que hay que decir ha cambiado, ha evolucionado mucho. El propio proceso a partir del año 92, tras esa reforma arancelaria, tributaria, laboral, implicó muchos cambios en la economía dominicana. Las MIPYMES de ese entonces no son las que hoy existen. El tejido productivo se ha llenado de una gran cantidad de empresas medianas, pequeñas, empresas que llamamos micro, pero que ya manejan nóminas bastante altas y que manejan incluso préstamos, créditos en la banca formal que son bastante altos, que manejan equipos de altísimo nivel. Y señores, solo basta ir incluso a sectores que antes eran residenciales completamente en la capital, y voy a poner el caso donde yo me crié en Los Prados. Vaya, dése una vuelta por la calle Juan Isidro Ortea o la Pablo Pumarol, y usted no verá una sola casa donde antes habían residencias de 500 metros cuadrados. Hoy usted va a encontrar todo un sinnúmero de oficinas, industrias, generando bienes y servicios. En ese sentido, me da la impresión de que se ha discutido muy poco la necesidad de hacer evolucionar la herramienta, de cambiar los componentes, y sí, de agregar nuevos componentes. ¿Y cuáles nuevos componentes? Bueno, yo voy a simplemente sugerir uno. Cuando se habla de aumento salarial, lo cual siempre por autonomacia, yo creo que hasta por defensa de los propios intereses no lo apoya, porque todos aquí somos empleados, uno se siente bien. Sin embargo, cuando alguien de los que está aquí maneja una nómina de un negocio, por pequeño que sea, un salón de belleza, una importadora, una oficina de publicidad, entonces comienza a darse cuenta de algo que antes ignoraba. Los salarios son parte de los costos de una empresa cualquiera que sea. Para los grandes consorcios, aumentar esos salarios no es el mayor problema, porque simplemente aumentan unos costos de unos servicios, de unos productos, y cubren ese faltante. Para los negocios más pequeños puede haber una diferencia de la vida o la muerte en ese aumento de un 20%, porque es justo la línea de rentabilidad, la línea de flotación, que si se ve dañada, o el negocio ya no me resulta útil, o tengo que incluso despedir gente, y eso no es lo que queremos. En ese sentido, ¿qué evolución pudiera dar en su visión del mercado regulado, que es lo que la socialdemocracia propone, de cara a los próximos años a la hora de discutir el debate? Porque a mí me falta ahí la presencia
de MIPYMES, porque a mí me falta ahí la presencia de la academia, porque a mí me falta la presencia de otros actores, independientemente de los que ya están. Totalmente de acuerdo. Requiere un tratamiento, una visión sobre el tema de la MIPYME. Y ellos, por cierto, forman parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de Copardón. Aunque con un mayor peso específico sabemos de otros sectores, claro. Sí, pero tienen ahí un papel importante y muy buenos representantes. Tienen un liderazgo, la MIPYMES, un liderazgo importantísimo y muy proactivo, así es. Por cierto, en defensa de los intereses de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo estuve reunido con ellos y ahí conversamos sobre el tema, discutimos sobre el tema. Yo tengo una identificación muy clara con ellos, con la MIPYMES. Creo que hay que protegerlos, fortalecerlos, incentivarlos, porque las MIPYMES son el camino hacia la gran empresa. La mayoría de las grandes empresas empezaron siendo pequeñas, luego pasaron a medianas y finalmente a ser grandes empresas, pero por ahí se empieza cuando es un emprendedor. Ya ahora grandes empresas te generan otras empresas grandes, por supuesto, pero la mayoría son empresas que nacen y se desarrollan y algunas mueren o siguen creciendo por mucho tiempo. En ese sentido, a propósito, hay que protegerla. Por ejemplo, eso de usted tener una empresa, de repente le instalan otra por ahí, en una situación de desventaja competitiva y entonces desaparece esa empresa porque vino alguien más grande en una situación mucho más ventajosa y entonces asumió un mercado que antes era de las MIPYMES. Yo creo que hay que trabajar eso también. Hay que propiciar que quienes compitan con las MIPYMES lo hagan en una situación de lealtad. Que alguien no venga con la posibilidad de colocar en el mercado un producto mucho más barato que las MIPYMES nuestras. Y ahí sería evitar el dumping. Evitarlo. La práctica del dumping. Independientemente del tema que estamos muy claros del libre mercado, pero tiene que haber algún nivel de protección porque además son generadores de empleo. En ese sentido, yo creo que hay que protegerlos. Tenemos que asumirlo en ese sentido y esta gestión va a estar de la mano de las MIPYMES. Vamos a contribuir con ello en todo lo que sea necesario. Pero eso es importantísimo. Doctor, hay temas importantes. Decía su antecesor que es verdad, el Código de Trabajo no le da capacidad sancionadora al Ministerio de Trabajo para hacer sanciones administrativas, lo más que detecta irregularidades y violaciones y se transmite al Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo antes, hace 20, 25, muchos años, hacía una labor de inspección importante, eran temidos en las empresas. Hoy en día vemos muchísimas empresas formales que te cambian las condiciones de trabajo, te obligan a trabajar en horario feriado, no te pagan en razón de la distancia, te envían o sea, hay muchas violaciones reiteradas de las empresas y si tú lo quieres lo coges y si no lo dejas.
Si bien es cierto que se va a tratar de quitar la ejecutoriedad de las sentencias, por otra parte, nosotros necesitamos, aunque no haya capacidad de sanción administrativa, ver si el Ministerio de Trabajo retoma las inspectorías como una manera de asegurarle mínimamente el trabajo, las condiciones de trabajo al Sí. empleado formal, porque la verdad que las violaciones son enormes y en todos los lugares. Se pretende reformar la inspectoría, de animarla un poco más del Ministerio de Trabajo. Con esa pregunta tan interesante de la inspectoría, y que de hecho tiene unos arrastros, unos elementos interesantes, con esa respuesta y con el permiso del ministro de Trabajo de la República Dominicana, don Eddie Olivares, vamos a la pausa, venimos y la respuesta a esta pregunta interesantísima de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Llévatelo, Francis. Conoce bien el tema relativo al funcionamiento del ministerio y de los temas laborales en sentido general. Sabe la situación de el funcionamiento de inspectoría del ministerio. Los inspectores son de carrera y desde el año 93, después de la reforma del código, todos fueron designados en ese tiempo, fundamentalmente. Hay aproximadamente 113 que son los que funcionan. Imagínate tú, 113 en este tiempo. Sí. Es muy difícil rendir una labor eficiente, efectiva, porque las inspecciones son en varios renglones. Sí. Y en ese sentido es una carga de trabajo muy fuerte para 103 en todo el territorio nacional. Solamente el cambio que se ha producido en la provincia de la Altagracia, para poner una provincia, vamos a decirlo, en Bávaro, Punta Cana, solo ahí requiere una cantidad significativa de inspectores que hace 5 o 10 años no era necesario. Y sin embargo, siguen siendo los mismos inspectores del año 1992. En el 92 posiblemente eran más, porque estaban la mayoría en condiciones más jóvenes, y hoy es una situación muy difícil. Es un tema que yo voy a ver a profundidad, y que se requieren por lo menos 400 inspectores por lo menos, para hacer un trabajo que realmente cumpla el objetivo. Además, vamos a atender el tema de la inspección de manera personal, de modo que en todo lo que tiene que ver con la garantía de las condiciones del funcionamiento de las empresas y de los derechos de los trabajadores, vamos nosotros de salud y seguridad. La seguridad laboral, por ejemplo, es un tema sensitivo y que tiene que hacerse con efectividad. Para nosotros es una prioridad reformar, fortalecer la palabra, ese departamento, de modo que ya estamos trabajando en eso y vamos a tratar, dentro del marco del presupuesto. Es un presupuesto bastante limitado, la verdad es que muy limitado. Vamos a tratar de mejorarlo. Ya conversamos con mi querido amigo José Rijo, y en ese sentido vamos a trabajar para tratar de que el ministerio sea un ministerio del siglo XXI. Es un ministerio del siglo XX. Vamos a tratar de que sea un ministerio del siglo XXI. Y, por ejemplo, ya tenemos listo un proyecto de ley
lo teníamos a los 5 o 6 días de asumir, para que el ministerio se llame Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Exacto. Que son las dos funciones. No es un ministerio de trabajo, sencillamente, es un ministerio de trabajo y seguridad social, porque vamos a asumir el tema de la seguridad social. Sí, el Consejo Nacional de la Seguridad, y lo vamos a asumir, porque eso es una responsabilidad del ministerio, y le vamos a dar un seguimiento efectivo a todo lo que tiene que ver con la seguridad social. En ese sentido, se llamaría Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a hacer esa ley orgánica, de manera que ahí podamos establecer, al margen del Código de Trabajo, esto es la parte del funcionamiento del ministerio. Y en el Código de Trabajo, a propósito de lo que planteaba Susana, también hay que crear el mecanismo para que se produzcan las sanciones administrativas correspondientes. Ya el tema de las penalidades, de las penas, ya eso no funciona en esta materia. Lo que más, el mayor disuasivo, lo que realmente preocupa a la gente es su bolsillo. La sanción económica, esa es la que a la gente le importa. La otra sanción, ya no, contrario a lo que ocurría antes, la otra sanción, por su tema de aplicación además, ya no asusta a nadie. Lo que sí genera un comportamiento distinto es cuando usted puede ser sancionado económicamente, y en ese sentido estoy de acuerdo que en la reforma debería tomarse en cuenta ese tema. Don Eddie, la primera pregunta que le hice habló de la creación de empleo de calidad. El Ministerio de Trabajo, es un órgano rector de política pública en materia laboral. ¿Nos podría explicar al público que nos esté escuchando cuáles son los mecanismos, cómo ustedes van a influenciar, cómo ustedes van a lograr desde un ministerio que lo que hace es que rectoriza esa política pública en materia de la relación obrero-patronal, empleo de calidad? No, el ministerio juega un papel fundamental. No, pero ¿cómo lo van a hacer? No sencillamente de rector, sino de generar la concreción de la política pública. Por supuesto, ahí juega un papel importante el Ministerio de Industria y Comercio, los empresarios. Sin el concurso de los empresarios es fundamental. Nosotros tenemos un liderazgo empresarial maduro, también sintonizado con los nuevos tiempos. Ahí está Celso Juan Marrancini, Laura Peña en Compardón, bueno, todo un equipo de empresarios que están comprometidos con el desarrollo del país y que tienen una conciencia muy clara en ese sentido. El empresario juega un papel fundamental para eso, y ellos están conscientes de la importancia de superar la informalidad. Los empresarios quisieran superar la informalidad, de modo que ahí tenemos un aliado en ese sentido. Pero la MIPYME también tiene una conciencia muy clara en cuanto a la importancia de la formalidad de los empleos. Es una política pública en la que está industria y comercio, los empresarios. Pero el empleo formal es una cosa, don Eddie, y la calidad del empleo es otra. Los trabajadores, nosotros, el sistema de seguridad social, todos influyen. Entonces, la calidad del empleo implica cosas tan simples como salarios adecuados. Claro. Condiciones de trabajo adecuadas, lo que decía Susana, social. Lo que decía Susana, parte de lo que señalaba ella en relación con los inspectores,
tiene que ver con empleos de calidad. Y en ese sentido, todo el sistema de seguridad social también juega un papel importantísimo. De modo que es un trabajo de todos, y es como lo señaló en su discurso el presidente Luis Abinader, es una meta fundamental cambiar de un 54, 55 de informalidad a un 50 por lo menos en los próximos años. Eso en eso va a jugar un papel la reforma del Código de Trabajo y la propia reforma del sistema de seguridad social, porque es una combinación. De modo que nosotros, el papel de nosotros es procurar que se le dé concreción a lo que manda la ley, y por supuesto a la implementación de políticas que contribuyan a tener un mayor nivel de empleos formales, hacia la formalidad que le permite a los trabajadores tener el derecho a toda la protección social, que no la tienen en la informalidad, y de eso es que se trata. Es un tema no solo de la República Dominicana, es un tema de toda América Latina. Todos los países de alguna manera tienen un déficit en cuanto a la formalidad, y nosotros estamos en un nivel intermedio en ese sentido, y por lo tanto es una preocupación que tenemos que trabajar para superar. Ministro, usted mencionó el cambio de nombre que tendrá el ministerio próximamente, y eso ¿qué implica? ¿Implica que todo seguirá igual? ¿Implica que asumirán otras responsabilidades en cuanto a el tema de la seguridad social, o todo seguirá igual con TCS? Bueno, implica la realidad de lo que es el ministerio, de que es un ministerio de trabajo, de empleos. ¿Pero habrá algún cambio dentro del esquema? Lo que ocurre es un ministerio de trabajo, de empleos, que es otro renglón, el empleo. Ahora nosotros tenemos un programa maravilloso que se llama RD Trabaja, y el propósito a través de ese proyecto es la incorporación de personas que buscan trabajar al mercado laboral. Eso abarca de una manera integral todo lo relativo al empleo. Y estamos trabajando, ahí están las ferias de trabajo que han dado un excelente resultado, y que vamos a darle una mayor, potenciarla mucho más. Y en ella muchísimas personas van a la feria y entonces son incorporadas. Aparte de eso, vamos a fortalecer también las oficinas de empleos en las 32 provincias, y a través de las oficinas de empleo se captan para las empresas los empleados. Entonces, el otro renglón es el de la seguridad social. Entonces, eso también es un mensaje claro de la función del ministerio, y vamos a esa reforma o mejor dicho, vamos a hacer una ley orgánica que no tiene el Ministerio de Trabajo, y ahí vamos a ver todos esos temas. Lo otro, juega un papel importantísimo el tema del sistema de seguridad social. Ahí voy precisamente, ministro. Ha hecho énfasis en el tema de la seguridad social. Creo que más que la cesantía, usted tendrá que con su calma y prudencia lidiar con una guerra de intereses grande en estos 20 años ya, 20 y tantos años de la seguridad social, porque viene una reforma. El tema es que cada día los médicos quieren más, se quejan con razón de que le pagan 500 pesos por una consulta. Claro, ellos ponen de ahí para arriba los precios que cada quien entiende, hasta 10, 12 mil pesos, 6, 5 mil pesos. Esa guerra de intereses, ¿cómo la manejará el ministerio?
Pues que, de verdad que tiene que irse a favor del usuario, pero también hay unos intereses ahí de corporativos, de las clínicas, de las ARS y los mismos médicos gremiales, y en medio abajo está ahí, estamos los usuarios. Bueno, es un tema que hay que manejar siempre con toda la prudencia que requieren las cosas trascendentes, pero siempre con un norte claro de que cada quien tenga lo que le corresponde, de que las cosas funcionen correctamente. Y yo creo que todos, empresarios, trabajadores, todos estamos comprometidos con el país. Y el propósito es que el sistema sea un sistema cada vez más equitativo. Es la equidad. Y pedir y procurar equidad no es no genera o no debe generar ningún tipo de rechazo, porque la equidad es eso, es un reconocimiento a cada cual de lo que le corresponda. Por supuesto, también está el interés del Estado, y todo eso hay que manejarlo con toda la con toda la firmeza que se requiere, pero siempre con el cuidado que también amerita, y de eso se trata una reforma. La reforma va a hablar sobre eso. La reforma es el instrumento para que se produzcan esos cambios, que debió ser 10 años después, y sin embargo han pasado 23 años, de modo que hay que hacer esa revisión, y ese modelo se nos une don Bienvenido Rodríguez, que por supuesto recibe al doctor Edo Olivares ahora en esta entrevista muy especial, la primera en su condición de ministro de Trabajo de la República Dominicana. Sí. Gracias a los bienvenidos. Qué presencia suya aquí, excelente. Gracias, muchas gracias, una honra. Y con un reto importante ahora por delante. Sí. Al que hay que unir, don Eddie, además de todo lo que estamos debatiendo. Usted mencionó hace un ratito la posibilidad también de incrementar personal, de tal vez, ¿por qué no?, llamar la atención de jóvenes, entrenarlos, sobre todo con la pregunta que más temprano hacía Susana. 400 puestos, mencionó usted que posiblemente se necesitarían en el país completo. Ese es un reto importante. Para tener una inspectores. Fiscalización, inspectores que hagan el trabajo, y que eso contribuya con el funcionamiento correcto de todas las empresas, y de los trabajadores también, porque no se trata solo de la empresa per se, sino también de los trabajadores. Ese es el propósito. Yo creo que en el tema de la seguridad social, sobre todo, yo he percibido hace mucho tiempo a la ciudadanía sentir que están solas en relación con el funcionamiento del sistema de la seguridad social, que el Estado las ha abandonado a los trabajadores, que el Estado ha abandonado a los trabajadores. El propósito es que no se sientan así. Tienen que sentirse que no, que el Estado, que el gobierno no los ha abandonado, que el Ministerio de Trabajo no los ha abandonado. Y en ese sentido, la reforma y el seguimiento a ella del Ministerio de Trabajo va a jugar un papel importante para que la gente sienta que también sus intereses están protegidos dentro del sistema de la seguridad, los trabajadores, dentro del sistema de la seguridad social. Don Eddie, el presidente hablaba en la rendición de cuentas sobre la tasa de desempleo. Dice o decía que es la tasa con el mayor récord histórico, más bajo, de 4.6%, hablaba del desempleo abierto. En ese sentido, 165,000 nuevos empleos creados en 2024. La oposición afirma que esos datos no son reales y que el país se encuentra con una mayor tasa de desempleo. ¿Cuál es la realidad del desempleo en República Dominicana?
Bueno, pero eso además se percibe, se siente en el mercado. Y sin lugar a dudas hay un cambio, y sobre todo a partir de la pandemia, que implicó, por supuesto, un momento que fue inesperado, como toda pandemia, pero un momento que cambió el curso de la historia, y en lo laboral fue sumamente importantísimo, y ahí bajó la tasa de ocupación significativamente. No puede ser ni siquiera un referente, porque fue una situación de excepción. Pero la verdad es que esos son números que están ahí. Claro está, la oposición nunca te va a decir, mira, sí, eso es verdad. Ese no es el papel de la oposición, independientemente de que la oposición debe ser siempre propositiva. Tú no tienes que salir a reconocer, a decir, mira, qué bien, la tasa de desempleo es más baja que la que teníamos en nuestros gobiernos. Eso no va a ocurrir, ni se le puede pedir. Ahora, decir que negar resultados que son reales, ya, y sabiendo que son reales, ya es otra cosa, pues son indicadores que están ahí. Bueno, pero eso tampoco debe preocupar, que la oposición cuestione esos resultados. Era el mismo Banco Central. El detalle interesante, porque hay cosas que ocurren y que al final resultan interesantísimas y que no se ven simples. Por ejemplo, el Banco Central, su gobernador, sus ejecutivos principales son los mismos, exactamente los mismos que han estado desde los gobiernos del presidente Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina, son los mismos. Entonces, si antes funcionaban y eran creíbles, cuando el presidente era Leonel Fernández o Danilo Medina, gobernaba el PLD, bueno, ¿cómo usted va a decir que ahora no son creíbles? Entonces, todo lo que usted dijo o apoyó en su momento eran falsos. Usted apoyaba números falsos que se manipulaban. Entonces, es la coherencia. El tema es la coherencia. A la política hay que darle mayor seriedad. Es un tiempo distinto, muy especial en el que nadie tiene respeto por nada, en el que tú dices una cosa ahorita dice otra como si nada. Es que hay que rescatar el respeto de la política. No puede ser el show de este tiempo. En algún momento el show de este tiempo de la política, el relajo de la política de este tiempo, volverá. La política deberá volver a ser una actividad seria. Yo creo que los políticos tenemos que tratar de ser más serios y más coherentes. Ahí está. Wow. Doctor Eddie Olivares, ministro de Trabajo de la República Dominicana y siempre y en todo momento amigo y colaborador de la Z101. Gracias por estar aquí. Para mí un gratísimo placer. Siempre vamos a estar desde esta tribuna compartiendo los temas importantes del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Y continuamos con más. Llévatelo, Francis.